Y ya tenemos a nuestros invitados, Pino Bentancur, coach de CEOs y empresarios, y Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Muy buenos días a los dos. Hola, buenos días, encantado. Buenos días. Buenos días, Pino. Por entrar ya en temas, adentrarnos, que luego el tiempo vuela y me regañan, hoy estábamos hablando de, hoy se va a aprobar el Consejo de Ministros previsiblemente va a aprobar ese plan de recuperación, transición y resiliencia para llegada de esos fondos para afrontar la recuperación. Pero entre tanto, entre los datos que tenemos conocidos y en detalle, tenemos como España acumula un retraso de 18.400 millones en los fondos de cohesión. No sé cómo entendéis este escenario de ese retraso. No sé, Pino, ¿quieres empezar? Bueno, yo, como sabéis, no soy economista, pero yo tengo una norma, es que cuantos más títulos se pone una persona, menos confianza me transmite. Entonces, a mí una ley que tiene un montón de nombres rimbombantes como esta no me transmite confianza. Y, de hecho, es una consigna que hemos visto repetidamente en el Gobierno. Se hacen grandes promesas, se dedica mucho tiempo a ponerle mucho marketing y mucho nombre, pero luego los fondos no llegan. Y hay que preguntarse por qué no están llegando, ¿no? ¿Es que ellos no están negociando bien? ¿Es que no están cumpliendo con lo que se les pide? ¿O es que es Bruselas que no se está tomando el pelo? O en cuyo caso volvemos a que no están negociando bien y no se están haciendo tomar en serio, ¿no? Entonces yo es que tengo la sensación de que tenemos un gobierno que está desapegado de la realidad y que está pensando más en cómo sale en la foto y pensando en títulos y en lanzar mensajes y salir en la foto, y luego se preocupa demasiado poco de cumplir todo lo que va prometiendo. Entonces no cuento con ello, la verdad. Juan. Realmente estoy completamente de acuerdo con Pino, que tiene la suerte de encima no ser, era economista, porque aquí ¿qué ocurre? En primer lugar, que evidentemente los fondos de cohesión requerían una cofinanciación y precisamente lo primero que se corta cuando se dispara el gasto corriente es el gasto de inversión, y eso se está viendo precisamente en muchas infraestructuras, etcétera. Y en segundo lugar, es que los fondos europeos no es un maná que venga del cielo. Los fondos europeos requieren una serie de requisitos que pasan, en primer lugar, por proyectos coherentes y cerrados que tienen que ser aprobados por el 60% de la población europea, es decir, por los países que al menos representan el 60% de la población europea. Y que además todos tienen luego derecho de seguimiento y de alarma, levantar la alarma si no se están cumpliendo los objetivos. Y luego, por otro lado, esos fondos europeos tienen el objetivo de modernizar la actividad económica e incrementar el potencial de crecimiento. Por tanto, tienen que ir acompañados de reformas estructurales que hasta ahora se han anunciado en sentido contrario, como una derogación de la reforma laboral del 2012, como la subida de impuestos, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué ocurre ahora. Pero tantísimas medidas, tantísimas reformas, como se ha anunciado en diferentes ocasiones el presidente del Gobierno, a mí me preocupa enormemente, porque probablemente el plan no es lo suficientemente coherente como para obtener los resultados adecuados. Y, de hecho, de los 27.400 millones de transferencias procedentes de Europa que España espera recibir este año, yo creo que como mucho recibiremos 10.000 millones, porque además el Tribunal Constitucional alemán ha puesto en entredicho estos fondos. Mirando esos fondos europeos, bueno, claro, de alguna forma estamos viendo que si llegan, que si no llegan, y luego los planes que reciben aprobación o no, esto que estabais planteando, el Gobierno ha dicho y ha anunciado que invertirá 1.000 millones de los fondos europeos para levantar 20.000 pisos de alquiler, también en ese objetivo de impulsar este mercado. No sé hasta qué punto veis entonces la esperanza de ese relanzamiento del mercado del alquiler, precisamente por este escenario, ¿no?, que planteáis de retrasos y de falta de salida de esos planes y de falta de aprobación y recepción, por tanto. ¿Pino? Bueno, pero es que ahí volvemos a lo que Juan ha explicado tan bien explicado y con tantos datos. Es que en la Unión Europea nadie ha dicho que haya que poner un montón de pisos para alquilar para que nos den los fondos. Han dicho que hay que poner infraestructuras, que hay que poner otro tipo de proyectos que demuestren que el dinero se puede regenerar y recuperar.
Esto de que es que me preocupa muchísimo el alquiler, porque es que yo pienso en lo que a mí me parece importante y yo lanzo lo que yo creo que tengo que lanzar, sin mirar el mercado, sin mirar la economía, sin escuchar a todos los asesores y todos los economistas que te están diciendo para pedir dinero prestado en esas cantidades y en un contexto en el que todos los que te están prestando dinero están igual de mal que tú, ¿vale? Porque todos los países europeos que van a poner ese dinero están igual de mal que nosotros. Tú tienes que tener un plan para poder devolver ese dinero. No solamente para regenerar ese dinero, sino para regenerar más dinero que te permita seguir viviendo mientras lo devuelves. Entonces, yo creo que estos son los anuncios de ya sabemos quién, que está obsesionado con el tema del alquiler, que es un problema, pero no olvidemos que el movimiento del mercado del alquiler es un síntoma del resto de la economía. Entonces, no te puedes ir a decir, es como si vas a un médico y te dice que es que te va a quitar la gripe cambiándote la temperatura. No, señor, la temperatura es un síntoma de la gripa. Hay que atacar en las causas, ¿vale? Entonces yo estoy con Juan en que yo no lo veo, no lo entiendo, ¿eh? Pero quizás ahí hay un secreto misterioso economista que yo no sé. Bueno, no, el secreto es que el gobierno nuevamente es incoherente y no cree en la propiedad privada. De tal manera que, ¿qué ha ocurrido? Que ha amenazado, y en Cataluña, por ejemplo, ha aplicado la congelación o el control del precio de los alquileres. ¿Qué ha sucedido? Que en Baleares ha expropiado una serie de pisos. Por tanto, se ha creado una enorme incertidumbre para el sector privado y lo pretende paliar con pisos públicos. Y eso es un gravísimo error. Lo que hay que dejar funcionar es el mercado. Hay un viejo dicho entre nosotros que dice que hay dos mecanismos seguros para destruir una ciudad. El primero y más rápido, bombardearla. El segundo, controlar los alquileres. Y aquí, en España, además, ya hemos tenido el ejemplo de cómo se han reducido las viviendas de alquiler, cómo envejecían, cómo no se mantenían, etcétera, con el control de alquileres, que recuerdo que es una medida que se estableció en los años 40. De tal manera que creo que nuevamente es una de las múltiples incoherencias del sector del gobierno español, que no cree en la iniciativa privada, y ese es el problema fundamental de este gobierno, y solo piensa en el sector público. Más allá de las políticas o bueno, de esos fondos, acabamos de escuchar a CaixaBank Research, ese informe del sector turístico que se espera recuperación para este ejercicio 2021, pero evidentemente ya la recuperación del sector ya tendría que ser de una forma más contundente en 2022, pero por supuesto con la mirada puesta en que no haya rebrotes y en esa vacunación. No sé cómo lo veis y bueno, ese escenario que realmente es el sector tractor de la economía española, bueno, de alguna manera cómo esboza, ¿no?, el futuro más inmediato de la economía española. ¿Pino? Bueno, yo creo que Javier, al que hemos escuchado, ha hecho un trabajo de fondo y que, o sea, han analizado la foto sobre todo por lo que se juegan en ello. Claro, hay que pensar que gran parte del sector turístico ahora mismo está endeudado con los bancos, con lo cual nadie mejor que los bancos para saber si van a ser capaces de devolver esa deuda. Las grandes interrogantes son los que todos conocemos, es si la vacunación se va a cumplir, que en principio, a ver, esto es como poner en marcha una cadena de producción. Te falla mucho el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto y vas aprendiendo los fallos. Entonces, lo previsible es que esto se siga moviendo. Lo imprevisible es que surjan variantes del virus que sean resistentes a las vacunas actuales o que haya más problemas que no hemos enfrentado hasta ahora. Pero lo que nos queda a todos, desde nuestra perspectiva particular en nuestros negocios y nuestro día a día, es mantener la calma, seguir trabajando, seguir construyendo cosas y colaborar en la campaña de vacunación en todo lo que podamos, desde la posición en la que estemos, y irnos, o sea, prepararnos para que todavía pueda haber más retrasos o más sustos hasta que esto vuelva a ser un entorno seguro en el que hacer negocios como los que hacíamos antes de la pandemia. Una vez más, no puedo estar más de acuerdo con Pino, porque, en definitiva, ¿qué es lo que estamos viviendo y, sobre todo, ha sufrido el sector de la hostelería? En primer lugar, un shock de oferta negativo porque se ha prohibido trabajar, se ha prohibido abrir negocios, sobre todo de hostelería, y, por otro lado, un shock de demanda negativo porque se ha prohibido consumir, es decir, no se ha permitido la movilidad y, por tanto, eso ha tenido un impacto muy negativo sobre el sector turístico. En el año 2019 recibimos 83.400.000 turistas extranjeros
extranjeros. En el 2020, tan solo 20 millones, y porque enero y febrero, antes de la pandemia, fueron magníficos. Luego, julio y agosto tampoco fueron malos. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que se trata de un sector intensivo en mano de obra, por tanto el empleo es muy sensible a la variación del sector. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que sin movilidad no hay turismo. Y yo sí que creo que se va a ir recuperando, porque aparte de los factores que ha dicho precisamente magníficamente Javier, que es la inmunidad de grupo, que además la presidenta de la Comisión Europea dijo ayer, que fue muy bien acogido en las bolsas precisamente, que probablemente la inmunidad de grupo se alcance en julio, no en septiembre, como estaba inicialmente previsto. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que todos tenemos muchísimas ganas de viajar. Hay una demanda embalsada muy alta y que además hemos ahorrado, porque precisamente el ahorro familiar está en récord máximos. Con todos estos factores, yo espero que efectivamente parte se recupere y sobre todo vía turistas extranjeros, pero también nacionales. Pues esperemos que sea así. Pino Betancur, coach de CEOs y empresarios, Juan Irazo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Mil gracias a los dos.